Muy buenas noches, mi nombre es Roberto Calderón. La noche de hoy voy a compartir un poco de información con respecto a lo que es el M-Learning o Mobile Learning. Primero que nada, tenemos que definir qué es el Mobile Learning. El Mobile Learning es una modalidad en la que el estudiante aprende por su cuenta utilizando dispositivos móviles tales como los smartphones, las tablets, pueden ser las laptops. Entonces el estudiante pues elige los temas, estudia eh, digamos en horarios donde él disponga de tiempo, lo puede hacer en sus tiempos libres en el trabajo, de viaje, en su casa, no necesita estar en un lugar físico obligatoriamente. ¿Qué es lo que necesita? Primero, contar con un dispositivo móvil con conexión a internet. Y segundo lugar, tener la iniciativa y el interés por estudiar algún tema en específico. Las ventajas de perdón, de esta modalidad es que está abierto a todo el mundo, es de fácil acceso. Hoy en día, pues la tecnología ha bajado bastante de precio. Podemos conseguir un smartphone por unos 500 quetzales o menos, un equivalente a unos $70 aproximadamente, un buen smartphone con una buena velocidad y que nos permita hacer este tipo de actividades. De igual manera con las tablets, ya sean sistema operativo Android o Mac OS o una laptop. Otra de las ventajas es que no se incurre en ningún costo, ninguna matrícula, ninguna mensualidad, a menos que uno se suscriba a una página o algún curso que éste sea cobrado. En caso contrario, pues podemos estudiar cualquier tema descargando libros digitales, PDFs, visitando blogs, viendo videos educativos, todo esto por medio de estos dispositivos. Dentro de las desventajas que podemos mencionar es que no lleva una secuencia de los temas a estudiar. Hoy puede ser que estemos estudiando aviación, mañana sobre cirugías, pasado mañana sobre informática. Entonces son como muy variados los temas que se pueden estudiar. Tampoco va a haber alguien que nos esté evaluando. Si lo vemos desde el punto de vista académico, dentro de un aula universitaria, pues el M-Learning ayuda bastante. El docente encargado de algún curso debe apoyarse en estas tecnologías. Debe incentivar al estudiante a estudiar más de lo que se le está pidiendo que estudie. El famoso rendimiento académico. Si el estudiante tiene que leer las lecciones 1, 2 y 3, pues tiene que estar lo suficientemente motivado para leerlas y adicional a eso, leer otro poco, leer algo adicional, algún tema paralelo a lo que él tiene que estudiar. En esto pues también nos apoya el Mobile Learning. Lamentablemente muchos docentes lo ven como un riesgo a que el estudiante pierda el tiempo en vez de concentrarse a estudiar. Y sí es cierto, en muchos casos pues el estudiante puede ponerse a investigar cosas de juegos, sobre películas, algún otro tema que no tenga nada que ver con los estudios. Principalmente ocurre con los niños, que ellos tienden a distraerse un poquito más fácil. Pero es algo que está innovando, algo que se está viendo cada día más, por lo que como docentes no podemos excluir este tipo de herramientas de las aulas. Al contrario, tenemos que hacerlas parte de. No significa que se va a sustituir lo que es importante en el curso, sino más bien estas herramientas entran a complementar la guía curricular de un curso. En mi caso, pues
Yo no he podido utilizar mucho todavía estas herramientas porque mi experiencia docente es relativamente corta. Lo que he ido aprendiendo a lo largo de este año en la maestría, pues lo he tratado de ir poniendo en práctica. Sin embargo, pues no he tenido una experiencia directa con el mobile learning. Sí lo he visto con mis estudiantes, incluso en mi época de estudiante, pues yo también eh, estudiaba con esta modalidad. A ver, temas de interés propios. Por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención lo que es los automóviles, cómo funcionan, el desempeño, la autonomía, la seguridad que estos ofrecen, las diferentes marcas, dónde son fabricados, con qué materiales son fabricados, el costo, el precio de venta al público, entre otros, ¿verdad? Entonces yo seleccionaba mis temas y yo me ponía a investigarlos. Y no hace falta siempre el momento cuando uno está en algún grupo y pues alguien empieza a comentar sobre dicho tema, se siente también poder aportar algo, poder comentar, poder conversar sobre este tema con esa persona y no quedarse de una forma como que en el aire sin saber qué decir porque mi conocimiento no es muy amplio, ¿sí? Entonces, esta es otra de las ventajas que yo he podido observar, o en este caso vivir con este tipo de modalidad educativa. Pero como les mencionaba hace un momento, puede ser un riesgo a que la persona pierda el tiempo en vez de aprovecharlo, pero si lo aprovecha, lo va a aprovechar muy bien. Porque no quiere decir que, en mi caso, estudiar una ingeniería automotriz, o sea, tampoco, pero sí tener una cultura un poco más amplia sobre lo que es la industria automotriz, por ejemplo. Otro de mis temas favoritos era la aviación. Conozco de aviones un poco, no mucho, pero sí conozco de aviones, tanto aviones de carga, aviones de guerra, helicópteros o aviones comerciales, ¿verdad? La variedad, por lo menos, cómo funcionan y pues lo último en tecnología de estos aviones. ¿Y cómo obtenía esos conocimientos? Por medio de esta modalidad. Entonces considero yo que es una muy buena modalidad. Como docentes tenemos que instruir a nuestros estudiantes para que aprovechen al máximo esta modalidad, le saquen el mayor provecho posible y sepan el potencial que esta modalidad les ofrece. Si ellos se interesan, si ellos se motivan, si ellos están con la inquietud de saber más sobre diversos temas, vamos a crear una sociedad bastante culta que pueda hablar sobre cualquier tema en cualquier momento. Y eso es lo interesante, porque entonces a la universidad van a ir a estudiar una carrera, pero si el alumno está motivado, si el alumno conoce estas herramientas, va a saber mucho más de lo que le están enseñando en el aula. Por eso invito yo a mis colegas que hagan el mayor uso posible de estas herramientas y que involucren a sus estudiantes, que los instruyan. Y como docentes, pues no debemos tenerle miedo o indiferencia a estas herramientas. Al contrario, tenemos que hacerlas parte de, porque hoy en día la tecnología está en todos lados. Las nuevas generaciones pues ya vienen con la tecnología desde el colegio y no podemos pretender quitárselas. Es algo que no se puede hacer, ¿verdad? Y cada día pues la tecnología está más avanzada, es más utilizada por nosotros, por lo tanto tenemos que vivir con ella y facilitarnos la vida por medio de ella. Entonces, pues esto es lo que yo puedo compartir con ustedes. Es un tema muy bueno que lo he vivido yo personalmente y con mis estudiantes, pues ha sido corta la experiencia, pero sí la he podido observar y es algo muy provechoso. Les agradezco bastante por su atención. Espero poder aportar un poquito sobre este tema y pues espero verlos en una próxima.
Eh, Esta maestría pues ha sido de mucha utilidad para mí, que me desempeño en un ambiente académico y es muy importante, muy beneficioso conocer sobre todas estas modalidades de estudio, ¿verdad? Entonces, los invito a que prueben emplear estas tecnologías en sus clases y verán cómo poco a poco van obteniendo buenos resultados. Muchas gracias, es un gusto saludarlos y espero que pasen una excelente noche. Hasta luego.